Buenos días, tardes o noches, compañeros y doctora Sadi. Somos el equipo 3 y hoy les vamos a hablar sobre las glándulas anexas del sistema digestivo. Este tema es muy fundamental porque estas glándulas desempeñan funciones clave en la digestión, como la producción de enzimas y la regulación de procesos metabólicos. Es importante mencionarles que para esta presentación vamos a tener o vamos a recordar muchos temas que hemos visto en bioquímica. Antes de comenzar, les presentaremos los objetivos de nuestra presentación. En primer lugar, analizar la estructura histológica de las glándulas anexas al sistema digestivo. En segundo, describir los tipos de células y tejidos que las conforman. En tercer lugar, detallar las funciones específicas de estas células. En cuarto, relacionar estas características histológicas con su función en la digestión. Y pues prácticamente los contenidos que vamos a ver el día de hoy son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, que son las tres glándulas anexas que trabajan junto con el sistema digestivo. Pero antes de comenzar, quiero dar una breve introducción. Y esto es para especificar que pues prácticamente las glándulas anexas van a trabajar junto con el sistema digestivo para un correcto funcionamiento, ya que las funciones digestivas no solo dependen del tubo digestivo, sino como ya lo mencioné, también de las glándulas anexas que producen enzimas y otras sustancias esenciales para la digestión y la absorción de nutrientes. Las glándulas principales que abordaremos, pues como ya lo dije, son el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y pues aunque no cuenten como tal no cuenten como una glándula anexa del sistema digestivo, pues vamos a ver glándulas salivales porque pues en otras fuentes que consulté me salían que sí, que no, y pues me confundí en la exposición, entonces pues trabajé el doble. Entonces, pues más es más, así que, pues el primer tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el de glándulas salivales, que estas son órganos encargados de producir y secretar saliva y desempeñan un papel importante en el sistema digestivo, ya que como acabo de mencionar hace unos segundos, producen saliva, que es un líquido esencial, pues para iniciar la digestión de los alimentos, lubricar la cavidad oral, protegernos contra microorganismos y facilitar la percepción del gusto. Bueno, entonces ahorita vamos a ver las glándulas salivales mayores, que pues son las glándulas salivales de pues mayor tamaño. Cabe recalcar que cada glándula está formado por tejido exócrino. Las tres glándulas mayores son las parótidas, que producen saliva serosa, las submandibulares, cuya saliva es mixta, con características cerosas y mucosas. Las sublinguales, que producen saliva principalmente mucosa. Estas glándulas trabajan continuamente para mantener el equilibrio en la cavidad oral. Y aquí les presento una tabla donde están las tres diferentes glándulas de las glándulas salivales mayores, las parótidas, las submandibulares y las sublinguales, que también las submandibulares en otra bibliografía o en otras fuentes también se encuentran como submaxilares. Entonces, aquí hay características, pues de dónde se localizan y así, entonces, si gustan darle pausa para leerla, igual estaría bien. Y en la siguiente les comparto tinciones de cómo se ve cada una. Si hacemos zoom, se pueden ver las características que las diferencian una de cada una. Las parótidas, las submandibulares o submaxilares y las sublinguales. Y en la siguiente imagen les presento un diagrama de dónde se están presentes o dónde se encuentran las glándulas salivales mayores. Como podemos ver, la parótida es la de gran tamaño. Después de ahí le sigue la submaxilar y la sublingual, que es la más pequeña. Al lado tenemos las glándulas salivales menores, que aunque son más pequeñas, son igual de importantes, ya que se encargan de lubricar y proteger las paredes de la cavidad oral. Están distribuidas por toda la mucosa y submucosa de la boca, lo que asegura una secreción constante y localizada, manteniendo la hidratación y la protección de esta área tan importante. La estructura histológica de las glándulas salivales mayores está dividida por tabiques, el cual está conformado por tejido conductivo. Estas se separan en tres.
son los lóbulos, después de ahí le siguen los lobulillos y finalmente siguen los acinos. Los acinos son las unidades secretoras de la saliva, que son redondas. Esto quiere decir que el acino es la parte inicial del sistema de conductos, ya que es el que va a secretar la saliva. Los acinos consisten en dos tipos de células, las luminales y las miopiteliales. Las células luminales producen y secretan la saliva. También contienen organelos especializados para la síntesis para la síntesis de proteínas y mucinas. Y se ubican más que nada en el revestimiento interno de los acinos y conductos de las glándulas salivales. Las células miopiteliales, las cuales facilitan la expulsión de la saliva desde los acinos hacia los conductos mediante la contracción. Como dije, una de sus características es que posee propiedades contráctiles gracias a la presencia de actina y miocina y se ubican principalmente rodeando los acinos y los conductos intercalados entre las células luminales y la membrana basal. A continuación les presento una tabla comparativa de los tres tipos de adenómeros que van a conformar las glándulas salivales, los cuales son serosos, mucosos y mixtos, y la secreción que produce. Y a continuación les presento una tabla igual comparativa, pero ahora ya pues sin tanto texto, donde podemos ver los tres tipos de adenómeros que les mencioné hace rato, los cuales son serosos, mucosos y mixtos. ¿Y de dónde se producen principalmente? ¿De qué glándula? Pues. Y vamos a ver una pequeña tinción, una imagen de una tinción y una pequeña ilustración, donde se explica mejor la ubicación de cada uno y el tamaño. Por ejemplo, el adenómeros serosos, que se producen principalmente a partir de las glándulas parótidas, podemos ver que son un poco más grandes y en la tinción que está abajo podemos observarlo cómo se ve. Y ya como último de la estructura histológica y para cerrar ya también este pequeño y breve repaso sobre las glándulas salivales, vamos a ver los tres diferentes tipos de conductos que conforman las glándulas salivales, los cuales son los conductos intercalados, que como podemos ver están revestidos por epitelio simple cúbico. Este epitelio no tiene características distintivas o especiales, y las funciones principales del conducto intercalado es que transportan saliva desde los acinos hasta hacia los conductos mayores y participan mínimamente en la modificación de la saliva. Por otro lado, los conductos estriados están recubiertos por epitelio simple, que sí tiene una característica distintiva, que es que se convierte progresivamente en epitelio cilíndrico conforme se acerca al conducto excretor. Este presenta repliegues en la membrana plasmática basal, visible en cortes histológicos como estriaciones, de ahí su nombre. Y una de sus funciones principales es la reabsorción de sodio y cloro, disculpen, y la secreción de potasio y bicarbonato. Y por último, pero no menos importantes, los conductos excretores, los cuales transportan la saliva de toda la glándula a la cavidad oral. Su revestimiento está revestido por epitelio estratificado cúbico o cilíndrico, y en algunos casos puede ser epitelio plano estratificado cerca de la apertura. Sus funciones principales son que sirven principalmente como vías de transporte sin modificar significativamente la composición de la saliva. Con esto cierro esta parte, este pequeño y breve repaso de las glándulas salivales y doy paso al siguiente tema, que es el hígado, y los dejo con mi compañero Elías. Bueno, empezaremos con el hígado. El hígado es el órgano glandular más grande y voluminoso del cuerpo humano. Este está localizado en el cuadrante superior del abdomen, con funciones anatómicas, funcionales y de desarrollo relacionadas con su estructura, su irrigación sanguínea, su drenaje biliar y su origen embrionario. Distribuye nutrientes y vitaminas. Además, degrada o conjuga fármacos y toxinas, aunque puede dañarse si éste se ve sobrecargado. Este es un órgano exócrino que produce bilis, que serían sales biliares, fosfolípidos y colesterol, y cumple funciones endocrinas importantes. Ok, hablaremos de los hepatocitos. Los hepatocitos son células grandes, poligonales y altamente especializadas
que constituyen el 80% de las células hepáticas. Una de sus características principales son las dimensiones y el núcleo, que miden entre 20 y 30 micrómetros, frecuentemente binucleados, con núcleos grandes, esferoidales y tetraploides. Su ciclo de vida tiene aproximadamente una vida media de 5 meses. Capacidad notable de regeneración tras daño hepático por toxinas, enfermedades o cirugía. Su citoplasma es acidófilo con componentes identificables por tensiones específicas, retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres en regiones basófilas, abundantes mitocondrias de 800 a 1000 aproximadamente por célula, complejos de Golgi pequeños y peroxisomas de 200 y de 300 por célula. Tiene depósitos de glucógeno e incluso lipídicas que aumentan ante hepatotoxinas como etanol, pigmentos como lipofusina en lisosomas, orgánulos y funciones especializadas. Por ejemplo, perixomas realizan desintoxicación, por ejemplo el alcohol, y participan en la beta-oxidación de ácidos grasos y metabolismo de purinas. El retículo endoplasmático liso, extenso en función de la actividad metabólica, sintetiza lípidos, degrada toxinas y metaboliza fármacos. Su hipertrofia se asocia con la exposición a etanol, fármacos y ciertos tóxicos. También contiene el aparato de Golgi, contiene hasta 50 dictiosomas por célula asociadas con la secreción de bilis y lipoproteínas. Al igual que el lisosoma, participan en digestión intracelular, almacenamiento de hierro y acumulación de pigmentos. Y como podemos ver en esta imagen, ya está todo englobado. Se encuentra el núcleo, el retículo endoplasmático liso, el endotelio, parto de Golgi, la mitocondria, el peroxisoma. Encontramos también el canalículo biliar, lisosoma, sinusoide, con retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y el espacio de Dis. Hablemos un poco de la estructura del hígado. Bueno, el parénquima hepático está formado por cordones de hepatocitos separados por capilares sinusoidales, mientras que el estroma de tejido conjuntivo, derivado de la cápsula de Gleason, alberga los vasos sanguíneos, nervios linfáticos y conductos biliares. Los espacios perisinusoidales facilitan el intercambio entre los hepatocitos y la sangre, y los capilares sinusoidales conforman el conducto vascular entre los cordones de hepatocitos. Ok, hablaremos de los lobulillos hepáticos. El hígado puede describirse funcionalmente mediante 3 modelos: el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino hepático, cada uno con características específicas. Por ejemplo, en el caso del lobulillo clásico, este es una estructura hexagonal que está formada por cordones de hepatocitos rodeados por sinusoides que drenan por una vena central. En sus bordes se encuentran las áreas portales que contienen la tríada portal, que en esta tríada se encuentra la vena, la arteria y el conducto biliar. Este modelo describe el trayecto de la sangre desde la vena porta y la arteria hepática hacia los hepatocitos. Bueno, ahora hablaremos del lobulillo portal, que se enfatiza en las funciones exocrinas del hígado. En este caso sería la secreción de bilis. Tiene una forma triangular con el conducto biliar interlobular como eje central y las venas centrales de los lobulillos clásicos formando los vértices. Describe la secreción biliar que drena hacia el conducto axial. Y encontraremos el acino hepático, que es la unidad estructural que proporciona la mejor correlación entre la perfusión sanguínea, la actividad metabólica y la patología hepática. Bueno, el acino hepático es la unidad funcional más pequeña y relacionada a la perfusión sanguínea con la actividad metabólica y patológica. Tiene forma romboidal y abarca partes de 2 lobulillos clásicos. Se divide en 3 zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. Que en este caso zona 1 recibe sangre rica en oxígeno y nutrientes primero. Es la más resistente a la isquemia y la más rápida en regenerarse.
La zona 3, cercana a la vena central, es la más susceptible a la necrosis isquémica y acumulación de lípidos. Y la zona 2 tiene características intermedias entre las zonas 1 y 3. Y en esa diapositiva tendríamos como que la visualización un poquito más de cómo se encontrarían. Tenemos el lobulillo clásico, el lobulillo portal, vena central, espacio porta, los hepatocitos, sinusoides y el ácido hepático de Rappaport. Ahora hablaremos de la irrigación hepática. La irrigación hepática es un sistema único que garantiza el flujo sanguíneo necesario para las funciones metabólicas, desintoxicantes y sintéticas del hígado. Suministro sanguíneo dual. Vena porta hepática, 75%. Transporta sangre venosa con nutrientes, toxinas, productos del vaso y secreciones del páncreas e intestino. La arteria hepática, aporta el 25% y aporta sangre oxigenada desde el tronco celíaco, metabolismo, desintoxicación y secreción de bilis. La tríada portal, donde está la vena porta, arteria hepática, conducto biliar y vasos sanguíneos viajan juntos. En la circulación interna, la sangre fluye por sinusoides hacia la vena central, drena en venas sublobuliares y llega a la vena cava inferior. Intercambio funcional. Los sinusoides facilitan el contacto directo entre sangre y hepatocitos, permitiendo metabolismo, desintoxicación y secreción de bilis. Ahora hablaremos de la estructura vascular y sinusoide del hígado. Vasos sanguíneos. En los vasos interlobuliares transportan sangre hacia los sinusoides desde la periferia del lobulillo. Sinusoides hepáticos que poseen endotelio discontinuo con fenestraciones y macrófagos sinusoidales estrellados, que serían las células de Kupfer. Ahora hablaremos de las células de Kupfer, localizadas en el revestimiento de los sinusoides hepáticos. Entre las células endoteliales derivan de monocitos, degradan restos celulares, bacterias y partículas extrañas presentes en la sangre portal. Participan en la eliminación de eritrocitos envejecidos y almacenan hierro, que sería hemosiderina. Ahora hablaremos del espacio perisinusoidal, espacio de Dis. Sitio de intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos, incluyendo proteínas y lipoproteínas sintetizadas por los hepatocitos. Su estructura. Está ubicado entre las superficies basales de los hepatocitos y las células endoteliales y de Kupfer. Las microvellosidades de los hepatocitos se proyectan hacia este espacio, aumentando la superficie de intercambio. Algunas características destacadas es que no hay lámina basal discontinua, facilitando el paso directo entre la sangre y los hepatocitos. En el hígado fetal contiene células hematopoyéticas. En adultos pueden reaparecer en casos de anemia crónica. Continuando, hablaremos con las células presentes. Células de Ito o hepáticas estrelladas. Almacenan vitamina A en forma de estrés retinílicos. Liberan vitamina A como retinol para su transporte y conversión en pigmentos visuales, rodopsina. Participa en la remodelación de la matriz extracelular durante la regeneración hepática. Y aquí tenemos las células de Ito en esta pequeña imagen. Ahora hablaremos un poco de la vía linfática. La linfa hepática se origina en el espacio perinusoidal, drena hacia el espacio periportal de Moll y fluye a través de los vasos linfáticos junto con la bilis hacia el hilio hepático, contribuyendo en un 80% al conducto linfático. Y aquí sería el corte histológico del espacio periportal. Continuando, hablaremos sobre el árbol biliar. El árbol biliar está formado por el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. Estas estructuras se encargan de producir, almacenar y liberar bilis en el intestino delgado, donde ayuda a digerir los lípidos. Los conductos biliares no solo sirven como simples tubos de transporte, sino que también están involucrados en la regulación activa de flujo y composición de la bilis. Su estructura, la bilis se transporta desde los hepatocitos a través de los canalículos biliares, conductos de Hering, conductos biliares y conductos interlobuliares, hasta los conductos hepáticos y finalmente al intestino.
Bueno, su función. La principal función de la bilis es facilitar la digestión de las grasas en el intestino delgado y ayudar a la excreción de productos como colesterol, bilirrubina y otros desechos metabólicos. Y aquí en la imagen podemos encontrar la válvula espiral, el conducto cístico, la vesícula biliar, el conducto hepático común, el conducto biliar común y el conducto pancreático de Santorri. Con el tema colagencitos, epitelio de árbol biliar. Los colagencitos son células epiteliales especializadas que recubren los conductos biliares. Estas células tienen un papel clave en la regulación del flujo biliar y en la modificación de su composición. La estructura de los colagencitos tienen microvellosidades en la superficie apical que aumentan la absorción de componentes de la bilis, cilios primarios que perciben cambio en el flujo biliar y modulan la secreción, uniones herméticas entre células para evitar filtraciones. Bueno, función de los colagencitos. Una de sus funciones es la regulación del flujo, que ajustan el volumen y composición de la bilis, respondiendo a señales hormonales como la coleciostocinina y nerviosas. Intervención en la reparación hepática. En caso de daño hepático, los colágencitos en el conducto de Hering proliferan y migran para ayudar a la regeneración del tejido hepático que se encuentra dañado. El canalículo biliar. Los canalículos biliares son los primeros conductos donde se recoge la bilis producida por los hepatocitos. Se encuentran entre las células hepáticas, hepatocitos, y forman un sistema de microcanalículos que se conecta entre sí para formar una red de transporte de bilis hacia los conductos más grandes. Estas están formados por las uniones intracelulares de los hepatocitos, sin membranas propias, lo que permite el paso de la bilis entre las células hepáticas. Transporte de bilis. Los canalículos recogen la bilis secretada por los hepatocitos y la transportan hacia los conductos biliares más grandes. A través de estos canalículos, la bilis es transportada de manera pasiva hacia los conductillos biliares y conductos interlobuliares. Ahora sobre los conductos de Hering. Los conductos de Hering son pequeñas estructuras que actúan como una transición entre los canalículos biliares, donde la bilis es secretada por los hepatocitos, y los conductos biliares más grandes, donde la bilis es transportada hacia el intestino. Los conductos de Hering se encuentran en los espacios portales del hígado, conectando los canalículos biliares con los conductos interlobuliares. Recogida de bilis. Los conductos de Hering recogen la bilis de los canalículos biliares y la transportan hacia los conductos biliares interlobuliares. Esta bilis es procesada y almacenada en el sistema biliar. La regulación del flujo biliar. Los colagencitos en los conductos de Hering son sensibles a los cambios en el flujo biliar y a las señales hormonales, en este caso como la colecistocinina. Estos pueden regular la cantidad de bilis que fluye a través de los conductos y modificar su composición. Ahora vamos con la conformación del árbol biliar. En los canículos biliares llevan hepatocitos contiguos. Después pasan al conducto de Hering, citoblastos hepáticos, hepatocitos colagencitos cúbicos. Después al conducto biliar infrahepático, solo colagencitos cúbicos llevan bilis. Después a los conductos hepáticos, sigue al conducto hepático común, después al cístico y terminan con la vesícula. El páncreas. El páncreas es una glándula alargada con tres partes principales. Consta de la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza se encuentra en la curva de forma de C del duodeno y está unida a esta mediante tejido conjuntivo. El cuerpo del páncreas se sitúa en la línea media del cuerpo humano, mientras que la cola se extiende hacia el hilio del vaso. Es de suma importancia recalcar que el páncreas tiene una función mixta, ya que esta glándula puede funcionar como exocrina y endocrina. Aquí les presento una diferencia sobre cada tipo. Por su parte, la parte exócrina produce y secreta enzimas digestivas hacia el duodeno, las cuales son necesarias para la digestión de nutrientes en el intestino. La endocrina eh, produce las hormonas de insulina y glucagón en los islotes de Langerhans dispersos dentro del páncreas.
los cuales regulan el metabolismo de glucosa, de lípidos y de proteínas en el cuerpo. Pero esto lo vamos a ver más a detalle en unos instantes. A continuación les presento una tabla, la cual a mí en lo personal me ayudó mucho a comprender el tema cuando estábamos preparando la exposición, y son las diferencias entre el páncreas exocrino y endocrino, las cuales aquí estamos viendo. Las unidades secretoras principales del páncreas exocrino son los acinos pancreáticos, a diferencia del páncreas endocrino, que como lo dije, son los islotes pancreáticos, los de Langerhans. Las células principales por parte del páncreas exocrino son las células acinares, y por parte del páncreas endocrino son las células B, beta, las células alfa, las células delta y las células WP, que son las polipéptido pancreático. Y los productos que van a generar cada uno de las partes de nuestro páncreas, ya sea exocrino y endocrino, son muy diferentes. De parte del páncreas exocrino va a producir peptidasas, lipasas, enzimasas, amilotídicas, enzim- enzimas nucleóticas. Esto es también un poquito de bioquímica de lo que ya hemos visto en nuestras clases de dicha materia. Y por parte del páncreas endocrino, los productos que va a generar van a ser la insulina, el glucanol y la somatostatina, o sea, son puras hormonas. Y las características histológicas distintivas que va a diferenciar el uno del otro son la presencia de los islotos de Langerhans, los cuales es exclusivamente del páncreas endocrino. Vamos a ver a detalle cada uno de los diferentes funciones del páncreas. Vamos a empezar con el páncreas exócrino, la función exócrina del páncreas. La parte exócrina del páncreas está formada principalmente por acinos pancreáticos, las cuales son pequeñas unidades secretoras. Estas células producen enzimas digestivas, las cuales se almacenan en gránulos de zimógeno en forma inactiva. Cuando se requiere la digestión, estas enzimas son liberadas por exocitosis y pasan al sistema ductal para ser transportadas al intestino delgado. El sistema de conductos del páncreas exocrino. El sistema de conductos en el páncreas exocrino está compuesto por varias secciones. En primer lugar, tenemos los conductos intercalares, que se inician en los acinos y están revestidos por células centroacinares, marcando el comienzo del sistema ductal. En segundo lugar, tenemos los conductos intralobulillares y intraterlobulillares, que drenan las enzimas hacia el conducto pancreático principal. Este conducto se une al conducto biliar como en la ampolla del váter, donde las enzimas liberan al duodeno para la digestión. Función y hormonas de nuestro páncreas exocrino, de nuestra parte exocrina del páncreas. El páncreas va a liberar 1.5 litros diarios del jugo pancreático, el cual es regulado por dos tipos de hormonas, la secretina y la colecistoquinina, las cuales son liberadas en respuesta a la presencia del quimoácido, grasas y proteínas en el duodeno. Estas hormonas principalmente lo que van a hacer va a ser secretar alcalina y enzimática del páncreas, mientras que el nervio vago proporciona control parasimpático adicional. Las células acinares producen y almacenan enzimas digestivas en forma inactiva, que se activan en el duodeno gracias a la enteroquinasa, la cual es una enzima secretada por la mucosa intestinal. La enteroquinasa convierte el tripsinógeno en tripsina, que activa una cascada de otras enzimas. A este proceso principalmente va a evitar la activación prematura en el páncreas, lo cual va a evitar la autodigestión. Esta parte más que nada es más de bioquímica y de la parte funcional del páncreas y de la parte exócrina y endocrina. Y a continuación les presento los productos y los sustratos de las enzimas pancreáticas. A continuación vamos a ver la segunda parte del páncreas, la cual es el páncreas endocrino. El componente endocrino
es una porción del páncreas muy, muy pequeña, es aproximadamente del 2%, pero pues igualmente es muy importante en la correcta función del páncreas. Está compuesto, como ya lo dije minutos atrás, por los islotes de Langerhans. Produce hormonas clave para el metabolismo, entre ellas la insulina, que reduce los niveles de glucosa en la sangre, y el glucagón, que elimina los niveles de glucosa cuando es necesario. Estas hormonas son esenciales para mantener el equilibrio en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los islotes de Langerhans son grupos de células endocrinas poligonales con forma de esfera. Se encuentran dispersos por todo el componente exocrino del páncreas, la mayoría que están ubicadas en la región de la cola. Están delimitados del resto del parénquima por una delicada vaina de fibras reticulares. Las células de los islotes se encuentran conectadas entre sí a través de desosomas y uniones gap, formando bandas o cordones de células. A continuación vamos a hablar de las células que conforman dichos islotes, las cuales son cuatro. Son las células alfa, las células beta, las células delta y las células WP. Vamos a comenzar con las células beta, las cuales secretan insulina y conforman el 70% de células de los islotes, o sea, son las que se encuentran en mayor cantidad. Suelen encontrarse en la porción central de los islotes. Contienen muchos gránulos secretores y tienen un centro oscuro con insulina rodeado con un halo pálido. Células alfa secretan glucagón y componen el 15 al 20% de las células de los islotes pancreáticos. Por lo general, suelen ser más grandes que las células B y se encuentran situadas en la periferia del islote. Sus gránulos son de tamaño un poco más uniforme, con un centro oscuro más grande, rodeado con un halo más fino en comparación a las de las células beta. Las células delta secretan somatostatina y componen del 5 al 10% de las células en los islotes. Se localizan de forma difusa en el islote, pero por lo general en la periferia. Las células D contienen gránulos secretores mucho más grandes que los gránulos de las células alfa y beta. Las células WP o F secretan polipéptido pancreático, el cual influye en las funciones gastrointestinales, como la secreción gastriática y el vaciamiento del estómago. Células epsilon, las cuales son las menos abundantes en los islotes, las cuales producen grelina, la cual es una hormona implicada en la regulación del apetito. Para hablar de la vesícula biliar, hay que entender que este es un órgano que se encuentra abajo del hígado y que esto como tal nos da la función de almacenar el bilis y tiene una capacidad de 50 mililitros. De aquí se conecta, que es el cuerpo, que es la bolsa, y se conecta a través del conducto cístico y se va a ramificar hacia arriba y hacia abajo. La ramificación de hacia abajo se le conoce como conducto caleódoco y la ramificación de arriba se le conoce como conducto, se va a conocer como conducto hepático común. Y de aquí pues hay que entender también que las funciones de esta es almacenar el bilis, pero también hay que entender que extrae el 90% del agua y lo modifica y lo concentra. Todo esto dependiendo de las necesidades que el cuerpo necesite, vaya la redundancia. También hay que entender que, por ejemplo, hablando de secretar, esto no secreta nada, porque no es algo, no es un órgano que secrete, solo es un órgano que almacena y también tiene otras funciones, como lo puede ser distribuirlo. Hablando de manera histológica, vaya, tiene tres cosas, que es el epitelio, que es un epitelio común simple con microvellosidades. De manera de células tenemos a los colangiocitos con pliegues laterales complejos y después tenemos a la lámina propia, que es un tejido conjuntivo laxo, tiene capilares fenestrados. Esas hablando de manera histológica. Agradecemos la atención y esperamos que les haya gustado y hayan entendido la información.